nosotros y que tomen la mejor decisión. ¿Cómo? Con información, con mucha información. ¿Y con quiénes? Con nosotros. Con nosotros. Síganme los buenos. Exactamente. Bien. Nuestro siguiente invitado es Guido Chelelo Áñez, exministro, analista, y que ha tenido la gentileza de acceder a hablar con nosotros. Guido, muy buenos días, gusto saludarte nuevamente con nosotros desde Estados Unidos, ¿verdad? ¿Dónde te encuentras? En Miami. En Miami. ¿Qué tal? Buen día. En Miami. ¿Y qué Buenos tal, días, qué gusto saludarlos y gracias por informarnos siempre, tenernos al tanto de todo lo que pasa en mi querido país. Guido, ¿qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas? Yo soy abogado y tenía una propiedad ganadera en Bolivia. Aquí no puedo ser ni abogado ni tengo plata para ser ganadero, así que me dedico a todo. Cuando llegué aquí las cosas no valían nada, estaba la crisis inmobiliaria, entonces compré unos terrenos baratos, conseguí unos socios para hacer construcción, me dedico a mandar mercadería a Bolivia, a recibir gente, a hacerles transporte, o sea, me tuve que reinventar porque la verdad es que salí con mis hijos chicos y tenía la responsabilidad de hacerlos estudiar y gracias a Dios son los 4 profesionales. Los saqué profesionales, ese es el gran logro que he tenido en este exilio, así que bueno, me dedico a todo lo que hay porque profesional no puedo ser acá, digamos, o sea, no puedo ser abogado, las leyes son totalmente distintas y tendría que estudiar nuevamente, así que uno tiene que reinventarse cuando le toca vivir este tipo de situaciones. ¿Tú crees que el retorno a Bolivia o tu retorno a Bolivia está cerca? ¿Vislumbras por lo menos venir a visitar o piensas volver a Bolivia? Espero que sí. Yo salí a mis 50 años, tengo 66 en este momento, voy a cumplir 67 en febrero, salí en febrero del año 2009. Se abre una luz de esperanza. Cuando Yanine, me recuerdo, hablé 2 veces con ella, le expliqué el caso, me dijo, vamos a solucionarlo, pero indudablemente no tenía fuerza política y por lo tanto espero que esta vez, digamos, haya una situación que puede estar cambiando primero porque he escuchado declaraciones de muy buena voluntad y con muy buena intención del presidente de la Corte Suprema de solucionar los problemas de los juicios políticos que generó el masismo. En segundo lugar, porque la correlación de fuerzas en el Parlamento es totalmente distinta y hay gente que conoce perfectamente nuestra situación y que también ha sido víctima de los abusos, la prepotencia y la extorsión que han sufrido del Poder Judicial. Y en tercer lugar, porque creo que independientemente de que gane Rodrigo o que gane Tuto, hay una relación de amistad, una relación de muchos años con ambos candidatos y por lo tanto espero de que tengan la mínima solidaridad para poder retornar. ¿Qué quiero? Quiero ser un ser humano normal, una persona que nunca ha cometido un delito y que sin embargo estoy pagando una culpa por cosas que nunca tuve nada que ver, ministro de Agricultura, es decir, acusado de genocidio, asesinato, torturas, todo ese tipo de cosas. O sea, todo esto en la época de Goni, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo? Todo esto con Goni, ¿no es cierto? En los hechos de 2003. Claro, todo el tema con Goni, pero no se olviden de que si usted estaba en esa época, la Comisión de Constitución, digamos que es la que da el informe jurídico para que lo enjuicien a uno, dijo que contra nosotros, digamos, no había absolutamente nada. Así es. Es más, durante todo el tiempo, hombres, digamos, como Juan del Granado, como Rodolfo Villena, como Waldo Albarracín, como el propio Sacha Llorenti, declararon de que yo estaba buscando el diálogo. Es más, cuando vieron los enfrentamientos en Sorate y en Guarizata, yo estaba en Radio San Gabriel, concertando con el Malcu, con Felipe Quispe, para poder sacar, digamos, la situación a través del diálogo. Entonces, no tiene lógica ni racionalidad la acusación contra mí. Espero que eso sean conscientes, la gente se haga justicia, vuelva al país totalmente libre. Es decir, voy a volver después de 17 años. ¿Qué voy a hacer?
Yo siempre le digo a mis hijos, la vida es lo que pasa mientras uno planifica otras cosas. Ahora, estábamos, buen día otra vez y bienvenido una vez más, gracias por el tiempo. Señorita, gracias. Lorena. Sí, Lorena. Hace un momento Marcel estaba preguntando si tal vez existe la idea, la posibilidad de poder no solamente estar de vacaciones, ¿no?, en Bolivia, sino tal vez de volver a radicar en Bolivia. Ahora estamos en una época un poco rara, diría, ¿no? Difícil, Porque ¿no? son unas elecciones raras, distintas a elecciones pasadas que se tenían en el tema de campañas, bueno, entre otros aspectos. ¿Usted cómo ve ahora la coyuntura política? ¿Cómo ve, por ejemplo, estos dos frentes, pero no solamente quienes están postulando a la presidencia, sino en general? ¿Cómo ve la situación en nuestro país? A ver, la situación económica es complicada. Cualquiera sea que suba, va a tener que tomar medidas muy fuertes, quizás similares a lo que fue el 21060 en el año 1985. La segunda cosa es que hay una crisis ética bastante complicada. La corrupción es demasiado fuerte, el narcotráfico es demasiado fuerte. Antes los narcotraficantes bolivianos, cuando no tenían ligazones con carteles mexicanos, con carteles colombianos o con el PCC brasilero, eran más, yo diría fanfarrones. Ahora era gente que hacía droga, pero después se compraba una propiedad, se compraba casa, hacía inversiones, pero no, ya hay concepto de mafia en Bolivia y eso va a ser bastante complicado para el país. El otro elemento es que han tomado carta de ciudadanía grupos irregulares, digamos, es decir, grupos que se dedican a depredar nuestra flora, nuestra fauna, avasalladores, una serie de situaciones que hay que poner indudablemente orden en ese aspecto para evitar que el país caiga en una situación similar o peor a la que estamos en este momento. El otro elemento es que creo que la falta de experiencia legislativa hizo de que la ley electoral de segunda vuelta se haga 60 días después una elección, o sea, después de la primera vuelta. Eso es absurdo, no tiene lógica. Estamos en un país casi paralizado por la incertidumbre, porque no se sabe quién va a ser presidente, quién no va a ser, cuáles medidas van a tomar, no se conocen los programas, etcétera, etcétera. Entonces, 60 días es mucho tiempo. Normalmente en las democracias en las cuales hay balotaje, digamos que es segunda vuelta, las elecciones son 15 días después porque ya la gente tomó su decisión. El otro elemento es que veo, digamos, es decir, demasiada confrontación entre las candidaturas y demasiada guerra sucia. Entonces, eso puede dificultar la gobernabilidad. Si vos querés hacer cambios en Bolivia que necesitas de las tres primeras fuerzas políticas. Si es Rodrigo el presidente, necesita de Tuto y de Samuel. Si es Tuto el presidente, necesita de Rodrigo y de Samuel. O sea, ninguno de los tres puede hacer los cambios que se necesitan para que la gente vuelva a tener esperanza, para que la gente vuelva a tener fe, porque el problema en este momento es que la gente ya no le tiene fe al sistema. Yo miro encuestas y 90% de la gente cree que el modelo económico del MAS ha fracasado. Ha fracasado por meter tanto dinero en empresas que no tienen sentido, que no tienen razón de ser, por la corrupción, por el fondo indígena, es decir, por la compra de un satélite que no nos sirve para nada, o sea, una serie de inversiones tan mal hechas y todavía rematadas por un gobierno totalmente ineficiente, digamos, e inescrupuloso como es el de Luis Arce. Entonces, esa situación es lo que hace de que la gente tenga la posibilidad de volver a tener esperanza. Pero si los nuestros, digo los nuestros, me refiero a las candidaturas democráticas, es decir, se están peleando, se están haciendo tiras unos entre ellos, les va a pasar lo mismo que pasó cuando el gobierno de Yanine. Luis Arce ganó por la incertidumbre que generaron candidaturas de Tuto que se subía, que se bajaba, Yanine que era candidata, que no era candidata, Samuel que era candidato a la vice o que no era candidato a la vice. O sea, una serie de idas y vueltas que la gente
en crisis económica sobre todo, no se lanza a una piscina vacía. La gente, ¿qué necesita ahora? Certidumbre, capacidad, digamos, de un liderato para poder enfrentar la crisis y seguridad en el camino que va a recorrer. Si la gente ve que hay esperanza de que el país mejore, puede aguantar ciertas cosas, como puede ser liberalización del precio de la gasolina, liberalización de las exportaciones, menos control de precios, mayor cantidad de cosas, digamos, que pueden afectarte inicialmente el bolsillo, pero si sabes que vas a estar bien de aquí a un año, vas a aguantar un tiempo de apretarte los cinturones. Bien, y tú crees, Chirelo, que efectivamente se ha derrotado o está derrotado el MAS, está derrotado Evo Morales? ¿Crees que eso muestra? Evo Morales, perdón, Sí. Evo Morales no creo que esté derrotado. Él está derrotado jurídicamente, no políticamente. Si vos te das cuenta, el MAS no es un partido que esté fuera del escenario político. Está fuera del juego político actual por errores entre ellos y porque el odio entre ellos primó más que la racionalidad. El odio de Evo a Arce hizo de que no se unan. El odio de Evo a Andrónico hizo de que no apoye a su alfil que él había preparado durante mucho tiempo. Entonces, ese tipo de sentimientos negativos hizo implosión en su fuerza política. No tuvieron capacidad de hacer fraude, no tuvieron capacidad de unirse, no tuvieron capacidad de presentar una alternativa, pero además, es decir, la clase media que fue el sustento político de Evo Morales, digamos una clase media emergente que emergió durante los 20 años, digamos, de bonanza económica, le dio la espalda porque la clase media vota por sus intereses, no vota por ideología. La gente vota por su interés. Entonces ya ves vos en el Alto, digamos que ya no es una sociedad campesina, aymara en absoluto, es una sociedad comercial ligada al mercado internacional. Vos, la Feria del Alto es una feria espectacular, se asemeja a la Feria de Barrio Lindo en Santa Cruz. La clase media del Alto se asemeja a las clases medias urbanas de cualquiera de las ciudades del eje. Entonces, no entender ese tipo de situaciones hizo que el MAS no sea una alternativa política. Cuando vos me decís el MAS puede estar muerto, no, no está muerto. El MAS va a volver a aparecer nuevamente en las elecciones supranacionales, o no sé cómo se llama, elecciones regionales de alcaldes y gobernadores, porque ahí ellos van a estar en una situación de... ¿Arce va a aparecer? No, Arce es un muerto políticamente. ¿Choquehuanca va a reaparecer? No. El único que puede reaparecer es Evo, digamos, con su nuevo movimiento, que es Evo Pueblo, pero que yo le tendría más miedo a Evo Morales como factor de desestabilización del próximo gobierno que como factor de poder democrático. Ese factor de desestabilización tiene que ser una cosa que sea bien estudiada por las fuerzas políticas para que se den cuenta de que al tener un punto geográfico de fidelidad, digamos, ¿no?, que parte el país como es el Chapare, puede generar demasiados conflictos, puede generar demasiadas cosas. Entonces, y más el apoyo económico que se tiene de las mafias del narcotráfico, del PCC, FARC, ELN, etcétera, etcétera, puede ser un factor de desestabilización más que un factor democrático de relanzamiento hacia el poder. Pero en el fondo todo depende de la capacidad, de la eficiencia y sobre todo de la ética que aplique el próximo gobierno en la administración pública. Y hablando justamente de aquello del próximo gobierno, son meses duros los primeros meses que no solamente vamos a tener todos, sino también las nuevas autoridades que estén al frente, que estén al mando, ¿no?, de nuestro país. Van a tener varios desafíos también incluso que poder enfrentar. Sin embargo, ya estamos a muy poco de que se realice la segunda vuelta. En este tiempo, en estas poquitas semanas que quedan,
¿Qué es lo que podría marcar la diferencia entre un partido y otro partido para que la gente ya tenga una decisión y tenga su voto bien definido el próximo 19 de octubre? Pero además, ¿usted qué opina sobre la guerra sucia y este acuerdo incluso que fue firmado entre los candidatos en pasados días en el Tribunal Supremo, o sea, en una cumbre que fue organizada por el Tribunal Supremo Electoral en Santa Cruz? Mire, el tema de la guerra sucia lo implementa Jaime Durán Barba, que es un extranjero especialista en guerra sucia y que ha venido a Bolivia. La primera cosa, no es parte de la cultura de los bolivianos. La guerra sucia se utiliza cuando hay sistemas bipartidarios. Le va a ser más efectiva en esta segunda vuelta porque indudablemente, ¿cuál es mi lectura de la primera vuelta? La guerra sucia fue, Samuel Tuto, pero resulta de que quien ganó en la guerra sucia fue Rodrigo. No, perdió Tuto porque si usted le pone exactamente los votos que sacó es 20%. Si usted le pone los votos que sacó Samuel es 15% y si le pone los votos que sacó Rodrigo es 25%, pues tiene que descontarle los votos nulos y los votos blancos. La guerra sucia puede dañar políticamente al que la inicia. Y le pongo un ejemplo histórico, o sea, si Goni no hubiera sido tan duro y tan cruel en su guerra sucia y en su campaña contra el general Banzer, el año 89, de repente no hubiera un Jaime Paz presidente, pero hizo de que esa bronca que acumuló el general Banzer, más, es decir, operadores políticos muy eficientes, hizo de que se bloquee lo que nadie esperaba, un acuerdo patriótico que fue un buen gobierno, pero que fue producto de la guerra sucia que inició Goni, que lo hizo ganar las elecciones, pero que lo hizo perder la presidencia. Lo mismo pasó con Manfred el 2002. Le hicieron una guerra sucia, digamos, Sánchez de Lozada, que lo inhabilitó a Manfred inicialmente para ingresar al gobierno, hizo llegar a Evo II y a Goni primero, y eso hizo de que el MIR se alíe con Sánchez de Lozada. Entonces, esas situaciones pueden ser muy perjudiciales. Me preocupa. Un poco baja mi preocupación cuando veo de que las bancadas parlamentarias no guardan lealtades absolutas al partido con el cual fueron elegidos. Los últimos años, por ejemplo, es decir, se ha vuelto casi normal que las bancadas parlamentarias vayan de un lado al otro o algunos parlamentarios estén a disposición no del partido que los eligió, sino del partido de gobierno. Por eso Arce creó su bancada, por eso partió la bancada de Camacho, por eso partió la bancada de Carlos Mesa. Entonces, y esa situación se puede generar nuevamente esta vez porque las lealtades partidarias han pasado a la historia en Bolivia, porque no hay partidos, hay candidatos. Hoy se habla de tutistas, rodriguistas, samuelistas, como en el siglo XIX, en vez de hablar de situaciones en las cuales el sistema de partidos políticos esté totalmente reivindicado y gozando de buena salud. Vea usted, el MAS muere y ¿cómo resucita? Evo Pueblo se llama. Entonces el personalismo está dentro de los liderazgos que tenemos nosotros en Bolivia. ¿Eso es bueno, eso es malo? En mi criterio es malo porque Evo, me recuerdo, dijo el 2005 cuando subió, yo tengo ministros que no los conozco, no los conocía. Yanine tampoco conocía a sus ministros. Yo no sé cuáles son los equipos que en este momento lo acompañan a Tuto. O sea, Rodrigo ha mostrado a su ministro, su futuro ministro de Economía, pero no conocemos otra gente que esté en diversas áreas. Tuto ha mostrado a su ministro de Economía, pero no ha mostrado más equipo, solamente se nota que está
muy direccionado por sus asesores extranjeros que no van a ser parte del Poder Ejecutivo. Entonces, hay cosas que van a ser muy difícil de administrar si es que la guerra sucia se impone como parte, como parte esencial de la campaña electoral. Hay que decirlo, Durán Barba es asesor de Tuto. Lo que estás diciendo entonces es que efectivamente quien ha traído la guerra sucia es él, entonces efectivamente Tuto ha iniciado guerra sucia o ha hecho guerra sucia, midiendo un poco, y lo que decía un poco, para bajar a Samuel, que se ha logrado además en días previos, ¿no? Días previos en los días de silencio electoral son los días que más se ha intensificado la campaña, digamos, en redes sociales, que ha sido fuerte y de guerra sucia. Entonces ha sido él un poco la tendencia, y lo que no calculó entonces es que efectivamente no solamente estaba bajando a Samuel, sino que subía a Rodrigo. ¿Es así interpretando lo que dices, Guido? Sí, sí, indudablemente, es decir, fue así, o sea, Durán Barba es conocido en el mundo, digamos, ¿no? Es decir, él da una materia, creo acá en Estados Unidos, no estoy 100% seguro, que se llama contrastes en American University. Y contrastes acá, digamos, se trata de lo que nosotros llamamos guerra sucia. O sea, él es profesor de esa materia. Su estilo ha sido ese. Tiene juicios en la Argentina por esta situación. O sea, él considera de que la gente no vota por programas, sino vota por el menos malo. Fíjate vos que lo tiene a Lara muy bien cuadriculado y aprovecha las contradicciones de Lara para magnificar la situación y para poder destrozar la candidatura de Rodrigo Paz, utilizando a Lara como su principal escudo. Es decir, mostrando las debilidades que puede tener o las cosas que él puede decir o las incoherencias que puede plantear por su inexperiencia política. Porque convengamos una cosa, yo fui presidente de la Cámara de Diputados, he estado 8 años en la Cámara de Diputados, y el vicepresidente es lo que el presidente quiere que sea. El vicepresidente no tiene bancada, el vicepresidente solo actúa en el Congreso. Más importante para generar los consensos, o sea, los consensos partidarios, los consensos sobre leyes, es el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados. Porque todos los lunes te reunís vos con los jefes de bancada para poder agendar lo que es la agenda la agenda de la semana. Y vos decís, como presidente de la Cámara de Senadores o de Diputados, o sea, ¿dónde manda el presidente los proyectos de ley? A la Cámara de Origen, que puede ser senadores o diputados. No pasa por la vicepresidencia. El vicepresidente solo dirige las sesiones de Congreso, y si él está ausente, las dirige el presidente del Senado. Entonces, él se ha sobredimensionado por falta de experiencia, por inexperiencia política, por inexperiencia legislativa. Es normal. Lo mismo le pasaría a JP, digamos, para decirle que no es tan sexy el tema de de ejercer la vicepresidencia. Pero los presidentes de las cámaras es lo que le da estabilidad a una gestión legislativa, porque es los que viven el día a día todo el proceso legislativo en el país. ¿Cómo los ve a los diferentes candidatos, no tanto de la Alianza Libre como del Partido Demócrata Cristiano? En este caso, a los candidatos a la vicepresidencia, tanto JP como Edman Lara, por ejemplo, en diferentes declaraciones incluso que ha tenido Edman Lara, las cuales él dice que han sido malinterpretadas y que fueron bastante cuestionadas. Usted, desde su punto de vista, con la experiencia incluso que usted tiene, ¿cómo ve estas declaraciones? ¿Cómo ve su postura, el cargo a la vicepresidencia, entre otros? Mire, la vicepresidencia, voy a referirme a dos frases históricas, ¿no? De Juan Lechín Oquendo, cuando fue vicepresidente Víctor Paz, que dijo: la vicepresidencia es la quinta rueda del carro. Y de Jaime Paz, cuando dijo: el doctor Siles no me manda ni a comprar pan. Han habido vicepresidentes con una situación muy activa, porque el presidente le ha dado esa posición. El caso de García Linera
fue un vicepresidente muy activo por la falta de capacidad y formación académica que tenía, que no tenía Evo Morales, y que se jactaba él de decir que no tenía formación académica. Entonces, es lo que Choquehuanca ha sido insignificante para Arce, porque mucho más fuerza y mucho más de capacidad de decisión y de concertación legislativa la tuvo Andrónico que Choquehuanca. Entonces, vuelvo a repetir, el vicepresidente es lo que el presidente quiere. JP, en mi criterio, es un joven empresario que no tiene experiencia legislativa, que no genera ninguna emoción. Prueba de ello es que en esta segunda vuelta, si ustedes se dan cuenta, Tuto como que lo ha zambullido, porque está con una estrategia política, Tuto, de personificar en él las bondades que podría tener su candidatura. Lara es una persona que, si se dedica a los temas que la población quiere, que lo escucha, porque Lara tiene un discurso más popular. Si se mete al tema de justicia, que él tiene esa fortaleza, si se mete al tema de corrupción y si se mete el tema de reforma policial, yo creo que puede ser una gran ayuda para Rodrigo. Si se mete a hacer declaraciones que no le entiende, como ser, por ejemplo, puedo tener más poder que Rodrigo porque no le apruebo ninguna ley, él no hace absolutamente nada, ¿no? Desestabiliza, y todo lo que Lara ayudó a Rodrigo durante la primera vuelta lo puede echar por la borda en la segunda vuelta. Entonces, si Lara se ordena, se disciplina y entra a un proceso, yo diría, de decir la fortaleza que él tiene, puede hacer buena letra. Si hace todo lo que está haciendo, digamos, con polémicas, pero, a ver, una cosa que hace a la estrategia política, a Lara lo tienen marcado. A Lara lo tienen, es decir, con todo lo que diga, va a ser una cuestión que va a generar polémica para desestabilizar a Rodrigo. Y Rodrigo, el último tiempo, solamente ha estado explicando las cosas que le preguntan de Lara. O sea, prácticamente le ha paralizado la campaña, porque Lara declara una cosa, aunque declare otro. O sea, las redes sociales, es decir, lo amplifican. Y estaba mirando unas encuestas precisamente esta mañana. 50% de la gente en Bolivia ya se informa por las redes sociales. Es decir, el programa de ustedes ¿Qué dato ese, ven, o sea, el programa de ustedes lo ven, pero lo escuchan más en las redes. O sea, si ustedes están en TikTok, si ustedes están en Facebook, están en X, es decir, lo van a escuchar mucho más y van a amplificar. Y solamente el 25% de la gente ya se informa por los medios tradicionales. Es decir, yo vivo aquí en Estados Unidos y me informo por streaming, o sea, por las aplicaciones que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Seleccionar las noticias que le interesan. Seleccionar los TikTok que te interesan, seleccionar los X que te interesan, seleccionar las noticias de Facebook, y vas a ir seleccionando las cosas que te interesan. Entonces, cuando vos pones un personaje de moda, como lo han puesto a Lara, digamos, en la Guerra Sucia, indudablemente va a tener un efecto positivo. O sea, va a tener un efecto negativo en este caso, que como es el que él ha tenido, porque está siendo objetivo de la Guerra Sucia. Y en segundo lugar, porque hace de que los personajes que las redes sociales ponen de moda, normalmente eso se va viralizando. Lara es un hombre que tiene 600,000 seguidores. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, ese potencial que tiene, si lo sabe utilizar, indudablemente le puede ayudar mucho a Rodrigo a consolidar una victoria que la consiguió en primera vuelta. Ahora, ya para ir finalizando, por favor, es importante saber, conocer, sobre todo que la gente también lo pueda tomar en cuenta, cuál es el perfil que deben tener los candidatos, es decir, los próximos gobernantes en nuestro país. Estamos hablando de presidente, vicepresidente, diputados, senadores, legisladores
y su entorno, ¿no? De la gente que se rodea. ¿Cuál es el perfil que se debería tener? Voy a empezar por la última parte, Lorena. Va a ser un gran desafío para los parlamentarios porque ninguno de los elegidos, no sé si me equivoco, perdón, si me equivoco, a excepción de Juan del Granado, tienen experiencia parlamentaria. La totalidad de los otros parlamentarios es su primera gestión. Y discúlpenme que me ponga de ejemplo, pero yo tuve gran suerte cuando fui concejal, por primera vez a los 24 años, tenía maestros de la política ahí, lo tenía a Carlos Valverde, lo tenía a Luis Sandoval Morón, lo tenía a Jerge Justiniano, lo tenía, es decir, a Jorge Marcos, gente, digamos, es decir, Aquiles Gómez, o sea, gente que en Santa Cruz había hecho política 40 años antes. Llegué al Parlamento el año 2007, creo que llegué, no, 97 llegué al Parlamento. Es decir, y tenía maestros de la política ahí, como Guillermo Bedregal, estaba Benjamín Miguel, estaban, es decir, Edil Sandoval Morón, o sea, estaba gente, digamos, que había hecho política durante muchos años, y yo me fijaba en ellos para poder aprender lo que significa el Parlamento. O sea, mis primeros 2 años los pasé callado, observando, para después empezar una carrera parlamentaria, digamos, ya con más conocimiento. Entonces, hoy día la gente del Parlamento no tiene experiencia y va a ser caótica la primera parte, porque elección de presidente de cámaras, elección de presidente de comisiones, comité, repartida de oficinas, todo eso. O sea, ese tipo de cosas va a ser bastante caótica por la falta de experiencia y la ambición, digamos, que mueve a la gente individualmente cuando no tiene partido. Eso ojalá lo puedan administrar, ojalá los presidentes de Cámara tengan la capacidad para poder administrar esa primera situación. El otro elemento es el hecho de que el vicepresidente necesita ser un hombre que deje en paz al presidente, que lo deje gobernar tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene que ser un apoyo para el presidente, no un conflicto para el presidente. El presidente tiene que ser una persona que entienda la situación por la que está pasando Bolivia perfectamente. Se necesitan tomar medidas económicas, sí, pero tiene que tener sensibilidad, porque el gran problema de los países nuestros que tienen una clase media todavía emergente, que no está totalmente consolidada, como la tiene Brasil, como la tiene Argentina, como la tiene Chile, entonces tiene que cuidar la clase media, y las medidas que tome tienen que ser medidas que protejan a esa clase media. O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando se vino el 21060, hubieron 2 medidas sociales que aliviaron la crisis económica que se vino. Primero, digamos, se generó el Fondo Social de Emergencia, y en segundo lugar se hizo el finiquito, sobre todo de los trabajadores mineros, se hizo con mayor cantidad de plata de lo que se hace. Había un incentivo para quienes se retiren de las empresas públicas. El Estado es muy grande, tiene alrededor de 600,000 empleados, más los empleados de las empresas públicas deficitarias. Eso hay que reducirlo, porque si no lo reducís, vas a estar trabajando simplemente para pagar sueldo, y las inversiones, los bonos, es decir, todas las cosas que necesitas hacer, se va a venir abajo. Entonces se necesita tomar medidas, pero no ser tan ortodoxo, no ser tan radical en las medidas que se van a tomar, porque te imaginas, si llega alguien y dice: el otro día me preocupó las declaraciones de uno de los miembros del equipo de campaña del señor Cavero, que decía: vamos a poner la gasolina a los precios internacionales. Bueno, eso significa que el pasaje va a costar 12 bolivianos, que el kilo de carne más de 100, que la situación
que la situación económica del país, digamos, se va a deteriorar para esa clase media. Entonces, ser tan ortodoxo en el tema de medidas económicas puede ser complicado. Necesitas ser realista, pero al mismo tiempo tener sensibilidad social. Guido, muchísimas gracias por este tiempo. Yo me he quedado con lo que charlábamos al principio. Tienes 4 hijos, me dijiste, ¿no? ¿Nos dijiste? Sí, tengo 4 hijos. 4 hijos. Los 4 son profesionales. Tengo una fábrica de artículos de lujo para damas. 4 hijos hombres tengo. 4 hombres. Mira, qué lindo. Los 4 profesionales ya. Sí, los 4 profesionales. Uno está en Alemania, el otro trabaja en San Francisco, el otro trabaja en Nueva York y el otro trabaja acá conmigo, está conmigo. Alguna vez contaste que has manejado taxi, que no has escatimado esfuerzos para sacar adelante a la familia. ¿Cuál fue el momento más duro, Guido? Yo creo que la primera parte del exilio, primero porque el sacarte de tus raíces es bastante duro. Yo no me vine acá porque quiera venirme, vine acá porque podía caer en las redes de extorsión y en las redes mafiosas del Poder Judicial que había durante el gobierno de Evo. Entonces, evité esa situación. Y el momento más difícil es el momento en que te venís, te encontrás. Me recuerdo de que cuando nos vinimos a la primera casa que tuvimos, entramos aquí y no teníamos más que un colchón, entonces dormimos en un colchón los 5, pero a lo cruzado para poder entrar. Le digo a mi mujer, mira, estamos como casándonos de nuevo, pero con 4 hijos y sin ningún regalo de boda. Entonces empezamos de a poco yendo a los garage sale, digamos que es la gente que vende las cosas usadas, compramos un montón de cosas usadas. Nos fuimos allá, o sea, nos fuimos haciendo poco a poco, como empieza uno. O sea, empecé de cero, gracias a Dios, digamos, mis padres me criaron trabajando y yo nunca le negué, digamos, nada a cualquier tipo de trabajo. Mi señora empezó a trabajar en cocina, o sea, después de ser presentadora de televisión, entró a la cocina, me dice, cada vez que llega quemada, me dice, mira, estas son las huellas del exilio. O sea, son cosas que las tenés ahí. Mis hijos de estar en colegio particular allá, vinieron a colegio fiscal, pero son enseñanzas. ¿Sabes qué? Si no te preparás vos para la vida, si no te preparás para los golpes que te da la vida, porque la vida no sabes cuándo te toma una emboscada. Entonces, de tener yo una seguridad económica, vivir totalmente tranquilo, me vine acá a empezar de nuevo y la empecé y ahora me siento exitoso por mis hijos profesionales, por un matrimonio consolidado, pero al mismo tiempo por una situación en la cual ya estoy tranquilo, honestamente estoy tranquilo porque no necesito ninguna situación adicional para poder ser lo que soy. Y no soy un hombre ambicioso en lo económico que esté desesperado por acumular dinero, no, tranquilo, vivo bien, vivo contento, quiero volver a mi país, sí quiero volver a mi país, ese es mi objetivo, ser un ser humano normal, poder ir, volver, estar allá, digamos, es decir, si querés ayudar a reconstruir mi país, no tengo ambición de ningún cargo público, pero ser una persona normal y corriente. Bien, ojalá que pronto podamos tomar un café contigo aquí en Bolivia. Tal vez no Santa Cruz, en La Paz estamos, pero bueno, cuando vengas por acá, con yaucha, vamos a decir, ¿sí, no? con No, yaucha, no es claro, café, por sí. supuesto. Y la marraqueta y el queso. La marraqueta y el queso también. Y la marraquetita, claro, la marraquetita. No puede faltar. Y tu Gracias, Guido, cafecito. por este tiempo. Gracias por este tiempo. Un gusto, ¿eh? Hasta No, pronto. muy amable, gracias a ustedes. Fue Guido Áñez, ¿no? Una vida, claro, detrás del político, un político exitoso, fue presidente de